Una reforma educativa no se puede medir en el corto plazo. Esa sería una trampa o perversidad. Debemos ser coherentes y al mismo tiempo pacientes y saber sostener lo que hemos empezado para que la sociedad entera celebre los frutos de nuestros empeños. La nueva ley de educación superior busca regular lo que todavía no se aprecia necesario. Por ejemplo, reinvertir en los propios centros educativos las ganancias, entre comillas, que su propia actividad genera. Mientras hacemos el recorrido, mientras todavía los temas no se han hecho piel, mientras todavía se piense que el más fuerte debe sacar mejor tajada, alguien debe seguir de cerca el proceso para que éste perviva a pesar de las enormes dificultades que todo cambio produce. René Ramírez, el secretario de Ciencia, Tecnología, Educación Superior e Innovación, nos acompaña esta noche. Bienvenidos. Palabra suelta con usted, en efecto, por la televisión pública de nuestro país. Este miércoles 3 de agosto de 2016 estamos en vivo. Siempre es nuestro afán procurar estar en vivo porque esto permite la participación suya a través de la línea telefónica y sentimos que con esa participación usted se apropia de lo que hace la televisión pública, que tiene esa tarea fundamental, intentar convertir a este medio de información en el medio de todos y de todas. Así que estamos en vivo esta noche, pero no siempre se puede, eso es lo que quería decir, los horarios de los invitados, a veces es que hay que ir afuera y entonces no se puede transmitir en vivo y en directo, pero esta noche sí, estamos en vivo, recuperando esa vocación que tenemos. Y nuestro invitado ya está anunciado, René Ramírez. Bienvenido, René, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Se extrañaba el programa y qué bueno poder estar presente aquí contigo dialogando, ¿no? Sí, René, hemos venido anunciando que vamos a hablar de algunos temas de la educación, elemento clave. Por lo menos todos y todas decimos, si no hay una verdadera reforma educativa, no vamos a cambiar nunca. Pero cuando empiezan los cambios, como que nos asustamos, ¿no? Decíamos como de boca para afuera, queremos un cambio en la educación, pero lo empiezas a aplicar y la gente a veces no lo entiende o se atemoriza. ¿Cómo trabajar con esa actitud de la gente? Bueno, quizás lo que señalas tú es súper importante con respecto a la relación educación-sociedad, ¿no? Yo siempre señalo que donde va el sistema educativo es hacia donde va la sociedad. Y en ese marco es parte del proceso de pedagogía de la propia democracia y de la propia transformación del sistema educativo, romper con ese miedo. Y quizás algo que es importante señalar tiene que ver con cuál es esa disputa que estamos teniendo en este momento, el día de hoy, en Ecuador, con respecto a la sociedad y que se refleja en el campo de la educación superior. Generalmente se suele escuchar a nivel de los más media que el conflicto está entre Estado y sector privado, ¿no? Ese no es el debate que nosotros hemos planteado. Lo que nosotros hemos planteado es la recuperación del sentido de lo público versus la mercantilización, ¿no? Y ese es un debate que se está dando en el campo de la educación superior, pero también en el campo de la sociedad. Si es que llevamos al campo de la educación superior, nosotros planteamos en la Constitución de la República que la educación superior es un bien público, sin fines de lucro, ¿no? Y que para tener garantía de los diferentes derechos, derechos sociales, salud, educación superior, la sociedad tiene que garantizarlo, ¿no? Y no son bienes que se tiene que pagar, que es el otro modelo, ¿no? Que es el otro modelo de sociedad. Entonces, en ese marco nosotros hemos planteado un proceso de reforma radical en el campo de la educación superior. Yo creo que el cambio ha sido de 180 grados. Obviamente hay que seguir avanzando, pero parte de ese cambio fundamental es recuperar ese sentido de lo público y de lo común de la educación superior. Y algo que realmente se ha evidenciado en los últimos meses es que en el campo de las universidades particulares es necesario todavía seguir avanzando para que la universidad no tenga fines de lucro,
¿no? Y frente a tu pregunta de lo que tú señalas, es parte de la pedagogía de la democracia poder construir ese ciudadano que no tenga miedo a ese debate y esa transformación. Por ahora todavía seguimos teniendo cierta dosis de miedo, ¿no?, a ese debate. Bueno, efectivamente, o sea, ahí es el tema de sí queremos el cambio, pero que cambien nosotros, ¿no? En el campo de la educación superior yo creo que sí ha habido un cambio radical, y lo más importante es que ha habido un cambio en la actitud del sistema universitario, que se da cuenta de lo que hemos planteado nosotros, el rol que juega la universidad ecuatoriana como un motor de la transformación de la sociedad. Yo digo, a nosotros no nos interesa la transformación de la universidad per se, nos interesa transformar la universidad para transformar la sociedad. La transformación no es el objetivo es el impacto que esa transformación va a tener en la sociedad. Efectivamente, ¿no? O sea, la universidad juega un rol multiplicador y que te permite quebrar las estructuras, y que sin poder quebrar esas estructuras no podemos transformar la sociedad, pero para eso se tiene que transformar la universidad, la educación superior y la educación en general. Por eso hemos puesto tanto énfasis en el campo de la educación superior, por eso no podemos permitir nosotros la mediocridad en el campo de la educación superior, por eso hemos puesto el máximo empeño en el tema de la calidad, ¿no? Generalmente, y aquí también para que veamos el contexto, la reforma que hemos planteado, los países que han ido a reformas educativas han tenido una disyuntiva: o nos vamos por la democratización o nos vamos por la calidad. Y aquellos países que se fueron por la democratización fueron en detrimento de la calidad, y aquellos que se fueron por la calidad fueron en detrimento de la democratización. Nosotros hemos hecho las dos cosas a la vez. Hemos democratizado, pero también no hemos tenido contemplación con la mediocridad, con la mala calidad. Y eso hemos avanzado. ¿Qué ejemplos tenemos en el campo de la democratización? Primero, estuve escuchando justamente que un asambleísta señalaba que existen 500.000 estudiantes que no acceden a la universidad, a la educación superior. Bueno, o sea, eso implicaría que durante prácticamente 2 años ningún bachiller entró a la universidad. O sea, es irracional, ¿no? Nosotros, en estricto rigor, ha habido un crecimiento de la tasa de matrícula de educación superior. Estamos bordeando los 736.000 estudiantes. El crecimiento ha sido del 4.5, que es el doble de la tasa de crecimiento poblacional. Pero más importante que el crecimiento de la matrícula es cómo se ha democratizado. Suelo dar un indicador que para mí es muy decidor. El 70%, exactamente el 72% de los estudiantes que ingresan a la universidad es la primera generación de sus familias que ingresa a la universidad. Eso tiene un impacto enorme. Y que es 4 veces más de lo que era en el 2006. Eso le transformó no solo al individuo, sino a la familia. El 72%, sus papás y sus mamás nunca fueron a la educación superior, ¿no? 4 veces más que el 2006, ¿no? Eso le transforma al individuo, a la familia y a la sociedad. Esto ha implicado que se dé una duplicación, que se duplique la matrícula del 40% más pobre de los indígenas y de los afroecuatorianos. Entonces, no solo es importante que crezca la matrícula, porque si es que crece la matrícula y sigue siendo elitista, que además esa es la otra diferencia de los modelos de sociedad, nosotros intentamos romper como proyecto político la elitización de la sociedad, es decir, los derechos para pocos. Nosotros buscamos que sea igualdad para todos en el marco de los derechos, principalmente los sociales, ¿no? Entonces, no es suficiente con que crezca la matrícula, sino también es importante que se democratice, ¿no? Y eso hemos avanzado, pero también hemos avanzado radicalmente en el tema de calidad. Eso no hemos tenido el cierre de las 14 universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque eran mentiras sociales. Aquí se dio la titulitis, o sea, todo el mundo quería tener un título, pero sin el conocimiento que respalde ese título, ¿no? Y obviamente, no fortuitamente, las universidades que se cerraron eran particulares. Vino aparejado de un proceso económico que buscaba el lucro, vino aparejado de la mala calidad, ¿no? Y eso nosotros rompimos radicalmente. Ya vamos a dar René Ramírez, el secretario de Ciencia, Tecnología, Educación Superior e Innovación, aquí con nosotros en Palabra Suelta. Decía que ya vamos a dar unas cifras que explican por qué la búsqueda de la reforma a la Ley de Educación Superior. Pero antes tú decías, no buscamos una educación elitista, la elitización de la educación. Algunos podrían decir que si se busca tanto PhD,
estás buscando elitizar la educación. ¿Qué responder a eso? Todo lo contrario, ¿no? Buscar PhDs es buscar calidad, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es que esa calidad sea para todos, ¿no? Lo otro es distribuir mediocridad, ¿no? Y cuando digo PhDs estamos hablando de los profesores principales del escalafón del docente investigador de la universidad, ¿no? Que en otras universidades, en otras partes del mundo, todo profesor tiene PhD. Nosotros señalamos que lo que ha pasado acá es que cuando encontramos la Universidad Ecuatoriana, el 70% de los profesores tenía licenciatura, ¿no? Eso es inadmisible en cualquier parte del mundo. Se tiene que tener cuarto nivel, maestrías o doctorados, ¿no? Lo que sí estamos buscando es que exista una convergencia en términos de calidad, es decir, tener universidades igualmente buenas para todos. Lo que pasaba en el sistema ecuatoriano es que tú tenías malas universidades para pobres y buenas universidades para ricos. Y la educación superior se transformaba en un estratificador social, en una reproducción de clase social. Es por eso que nosotros, y esto es un tema muy importante en el debate que tenemos, la Constitución de la República señala algunos servicios públicos, ¿no? Pero el único servicio público que no tiene fines de lucro se llama educación superior, ¿no? Que puede ser gestionado por particulares, sí, pero no tiene fines de lucro. Ahora, vayamos viendo otros temas, René. Ya empiezan a regresar los jóvenes, hombres y mujeres, que se han beneficiado con las becas y han ido a estupendas universidades en el exterior, han hecho muchos de ellos doctorados. La condición es que regresen al Ecuador, no importa en dónde se emplean, no tiene que ser necesariamente en el sector público, pero tienen que regresar al Ecuador. La idea es crear esa masa crítica ecuatoriana para que nosotros mismos seamos capaces para educar doctores. Para ser doctor no tienes que irte en el futuro afuera, lo puedes hacer dentro del Ecuador. Algunos dicen, llegan esta masa de jóvenes provistos de extraordinarios títulos y no necesariamente encuentran inmediatamente un trabajo. Y esto anima un poco la frustración, dicen los que critican este modelo. Bueno, para los agoreros del desastre tenemos malas noticias, porque realmente sí ha funcionado. ¿Por qué? Porque es parte de la reforma de cómo se planificó, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros, mientras se daba esta transición, se han generado nuevas plazas de empleo dentro del sistema universitario, que es la principal institución que está absorbiendo este talento humano, ¿no? Luego te comento un tema de los PhDs y de los doctorados, también como cambio en filosofía de lo que implica este concepto que a veces se manipula tanto como es la libertad y la emancipación, pero termino esta idea, que tiene que ver con que 3.500 estudiantes han regresado. El 98% está ya ocupado, alrededor de un 40% está ocupado en las universidades, que te permiten reproducir a su vez ya mejor calidad para que realmente mejore la universidad. Alrededor de un 25% en el sistema de salud. Se han ido muchos especialistas porque necesitábamos especialistas de acá en el Ecuador. Un 25% también en el sector privado y el resto en institutos públicos o en empresas públicas, ¿no? Con buenos salarios, con salarios de alrededor promedio de $2.000 y obviamente si es que tienes más de experiencia, doctorado con mayor nivel salarial. Existe un 2% que se le ha dificultado en los tiempos que establece, en este caso, el contrato que firman para retornar, pero el 98% está empleado y está empleado bien, existe mucha demanda. Las universidades han sacado aproximadamente 3.500 nuevos puestos de empleo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, en la ley, exiges tener profesores a tiempo completo, ¿no? Y esto es importante. Nosotros, cuando hace 10 años aproximadamente, existía este tema del profesor taxi, ¿no? Que para redondear el salario, tú eras profesor de 2, 3 universidades. Ahora hemos subido el salario, el mínimo, de $465 a $1.700 y puedes llegar a $6.000. Es decir, se puede vivir de ser profesor, porque si no tienes profesores a tiempo completo no puedes dedicarte a hacer investigación. Y aquí el tema que te señalaba con respecto a los doctorados, a los PhDs, ¿cuál es el cambio también de filosofía, ¿no? El cambio de filosofía es que las universidades no solo tienen que ser transmisores de conocimiento, sino tienen que generar conocimiento.
Y solo se puede generar conocimiento cuando se investiga. Y se empieza a hacer procesos de investigación. Se publica, se indexa. Se publica, se indexa, se hace investigación científica cuando se tiene maestría o doctorado. Entonces, como país, uno de los objetivos fundamentales es romper con lo que yo suelo llamar la dependencia tecnológica y cognitiva, que es la peor esclavitud que tienen nuestros países. Toda la tecnología y todo el conocimiento viene importado. ¿Cuándo vamos a romper? Cuando generemos conocimiento. ¿Cuál es la filosofía de la propuesta de la reforma también del campo de la educación superior? No solo la recuperación de lo público, sino también la recuperación de tener la capacidad soberana de generar conocimiento, generar tecnología en función de nuestras necesidades, ¿no? Es eso, ¿no? Aunque parezca un enredo, solo con un buen conocimiento puedes cambiar al conocimiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, para eso necesitas personas que tengan ese nivel y que hayan investigado. Si es que no se investiga, es difícil encontrar la verdad. Y aquí otro tema también fundamental, ¿no? La velocidad con que circula ahora la información y se genera conocimiento es cada vez mayor. Cada 5 años se duplica el conocimiento, cada 5 años somos el doble de ignorantes. Si es que nosotros no entramos en las ligas de generación de ese conocimiento. Ahora, para poner en contexto las cosas que vas diciendo, René, 3.500 han regresado. De los, ¿cuántos becados que ya tenemos? 14.000. Bueno, tomando en cuenta los 4.000 docentes, estamos superando los 18.000 becarios que han sido parte del proceso de reforma de la educación superior, ¿no? Y que seguirán regresando, porque no todos coincidirán al mismo tiempo. Exactamente. Y de los 3.500, decía, solo un 2% ha tenido ciertas dificultades para encontrar trabajo. Efectivamente, un 2% ha tenido, pero el 98% ha tenido un empleo y se encuentra, en este caso, porque además es bien demandado en el buen sentido, el becario Cenecit, ¿no? El becario Cenecit tiene su prestigio y obviamente ha sido, en este caso, demandado y absorbido por algo que se planificó, el propio sistema universitario, para mejorar la calidad de la universidad. Porque también, yo me acuerdo que cuando regresé acá a Ecuador, revisabas las bibliotecas de las universidades, había un rezago de 40 años en el tema de mi campo de economía. El rato que retornan los becarios vienen actualizadísimos, sí, ¿no? Sí. Entonces eso también genera un cierre de brechas, ¿no? Acaba de salir el último libro de Stiglitz que señala con respecto a las teorías de crecimiento y del bienestar que la única forma de mejorar bienestar y generar conocimiento es a través del cierre de brechas tecnológicas y cognitivas. Entonces, parte de la estrategia justamente de ese cierre de brechas es el tema de la articulación del talento humano con las mejores universidades del mundo, ¿no? ¿Crees que hasta el punto donde hemos llegado en el proceso educativo nuevo, producto de este proyecto modelo de poder, es ya irreversible? ¿No nos echan para atrás ya el camino recorrido? Yo creo que en el campo universitario soy optimista, ¿no? Ajá. Soy optimista en el sentido de que realmente existe una conciencia de la comunidad académica, universitaria, que no podemos regresar a la universidad del pasado. No podemos regresar a la universidad mediocre, no podemos regresar a la universidad que para entrar te necesitabas palancas, tenías que tener suerte, tenías que ser amigo del rector. Yo realmente veo el cambio cuando visito a las universidades y visitas los laboratorios y cada investigador, cosa que no pasaba antes, dice, estas son mis últimas publicaciones. No sé si es que sabías, Javier, pero Ecuador es el país que más ha crecido los últimos 4 años en publicaciones en revistas indexadas en toda la región. ¿Qué significa esto? Más que Brasil. Más que en términos de crecimiento, sí, es el que más ha crecido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno publica en una revista indexada, quiere decir que está generando conocimiento. Entonces se empieza a dar el fenómeno que ya no solo importamos conocimiento, sino empezamos a generar conocimiento, ¿no? Entonces, eso es un cambio muy importante y yo creo que esa cultura ya está arraigada en el sistema universitario. Ahora, según tus cálculos, según tus propias especulaciones, eres también un ser político, ese impacto educativo, ¿cuántos años necesita para que impacte en la sociedad, para que impacte en la democracia, para que impacte en nuestros comportamientos ciudadanos, en nuestras exigencias? ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, como tú señalabas en la introducción, Javier, el país que más ha
ha acelerado el proceso de transformación y mayor impacto ha tenido, en este caso es Corea y se demoró 25 años, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando del corto plazo, estamos hablando del país de las próximas décadas, ¿no? Y obviamente esta propuesta de transformación, por eso yo llamo que tenemos que construir un pacto nacional por una educación de calidad, un sistema científico y de innovación de calidad, una sociedad del conocimiento, ¿no? No tiene que ser política de gobierno, tiene que ser política de Estado. Y tenemos que seguir atentos, ¿no? Porque digo, todavía falta mucho tiempo como para confiarnos de que tenemos una democracia distinta, de que tenemos debates más honestos, más inteligentes. Todavía no ha llegado ese momento. Todavía no ha llegado, y como conversábamos antes de empezar, aquí claramente también tenemos que disputar las nuevas esferas públicas, ¿no? Y en ese campo el tema del rol que juegan las redes sociales es fundamental, ¿no? Que desde mi punto de vista se está manejando muchas de las veces de una manera perversa frente a la democracia, ¿no? Donde se parte de mentiras y luego revertir esas mentiras no llevan a un debate que debería ser el que deberíamos tener en estas nuevas democracias, ¿no? Entonces, a veces las redes sociales poco educadas, poco preparadas, muy poco honestas, nos están poniendo los temas de discusión de la política. Y sobre todo temas de discusión en la política que muchas de las veces son falsedades. Entonces, partir la discusión sobre una mentira, sobre una falsedad, realmente puede ser muy perjudicial para la propia democracia. Pero tampoco quiere decir que abandones el campo de las redes sociales. Todo lo contrario, la disputa es una nueva esfera pública. Hay que estar presente en las redes sociales, ¿no? Lo que señalaba justamente Evo Morales, que conversábamos, es que él perdió su última consulta por no estar en la esfera de las redes sociales. Claro está que no tenemos que creer que las redes sociales es la realidad, ¿no? Es un espacio, pero también existen muchos otros espacios que también hay que seguir disputando en el marco de la construcción de una democracia radical, ¿no? René Ramírez, le reitero, aquí con nosotros, y ya tenemos llamadas telefónicas. Creo que la primera viene de Manta, Fernando Dávalos. Gracias por su espera y adelante con su inquietud. Buenas noches, gracias por la participación. Las preguntas concretas, ¿qué está pasando con la Universidad de Manta? ¿En qué ha quedado la denuncia que hizo el ex gerente de recursos de talento humano cuando denunció que el rector le había pedido que le incremente el sueldo a la esposa y que creo que la señora lo único que hace es bailar? ¿Qué está pasando con trabajadores que llegan y se llegan a peinar a las 9 de la mañana? Usted habla de las personas que llegan del extranjero, profesores, y desgraciadamente nosotros no tenemos en esta universidad a gente capacitada totalmente. Lo único que yo siento es que seguimos en un centralismo entre Quito, Guayaquil y por ahí Cuenca, una situación que lo que nos causa es un perjuicio económico para a los padres de familia. Ejemplo, mi situación, mi hijo quiere emigrar a Quito a estudiar porque él siente que la universidad de aquí Manta está retrasada y yo siento que ya van 2, 3 años de la intervención de parte del CEACE y no avanza nada. Entonces, personalmente creo que a ustedes no les interesa, ya que enviar a un hijo a Quito, Guayaquil o Cuenca, mantiene especialmente Quito y Guayaquil, mantienen a estas ciudades que no aportan nada económicamente, con recursos naturales, con nada, y viven de lo que nosotros enviamos para allá. Usted sabrá que en economía eso se llama fuga de divisas y que mucha gente se queda allá y gente que emigra para esas ciudades por esta situación. Sí, ya tenemos eso. ¿Qué ha pasado con el asunto de que el rector Medardo Mora, el anterior, regaló unos terrenos que no eran de él? Dice, nadie nos aclara nada. Yo sí quisiera que usted nos diga cuándo van a entrar. Es una pena a veces llegar a escuchar los comentarios. Yo tengo una compañera, una vecina, que la sacaron de la universidad y la tipa tiene buenas calificaciones y dejaban personas que no tienen ni siquiera la más mínima idea. Usted acérquese a una escuela de la Universidad de Manta y compare con una Universidad de Quito, Guayaquil. ¿Cuándo ustedes van a tomar la decisión de decir, bueno, señores, ustedes se van porque desgraciadamente no están capacitados, no quieren entrar al cambio de que usted nos habla aquí? Se me parece muy bien, usted dice, llegan bastante gente al extranjero. ¿Cuándo usted nos trae un profesional aquí que ha llegado al extranjero a que dirija? Es una pena, somos una entidad portuaria, pero pregúntese si en el derecho, enseñan derecho portuario, enseñan especialistas que sepan de derecho portuario. Hablábamos nosotros hace tiempo de zonas francas, todo eso, pero ni siquiera la mente le da para
para poder decir, ¿sabe qué? Vamos a necesitar abogados especialistas en cuestiones tributarias, en derecho internacional. Pero ni siquiera eso son capaces de pensar y seguimos en la misma situación. Fernando. Y seguimos emigrando, enviando muchachos a otras ciudades, manteniendo a esas ciudades. Perdóneme. Y encima tenemos que traer gente de afuera porque no nos permite capacitar. Yo sí le pido que concretamente nos digan qué es lo que está pasando, en qué situación está la Universidad de Manta y qué ha pasado con las denuncias que hay, como le digo, como hizo el señor de Recursos Humanos cuando lo votaron Okay, porque no Fernando, le vamos a permitirle a... Yo le agradezco que me conteste esto, ¿sí? Sí, por eso le quería decir que vamos a permitirle al secretario René Ramírez que nos diga algo sobre lo que plantea el ciudadano, qué pasa con la Universidad de Manta. Bueno, sí quisiera aclarar que la transformación en el sistema es en todos los rincones del país. Obviamente existen diferentes velocidades. Yo creo que más bien todo lo contrario de lo que se señaló. Manabí es una de las ciudades que más ha mejorado la universidad en general. Yo siempre pongo un ejemplo de cambio en términos universitarios de la Universidad Técnica de Manabí, la Politécnica, la que dirige Vicente Vélez, ¿no? Realmente el cambio pasó, ahorita acaba de subir a la categoría B. La universidad, la UNESUM, que estuvo intervenida, ahorita está acreditada. La universidad, la UTM, es una de las universidades que más profesores becarios que han regresado se está llevando a Manabí. La ULEAM, ojo, no está intervenida ya la ULEAM, ¿no? La ULEAM, lo que nosotros entramos para resolver un conflicto que existía en el tema de gobernabilidad, ¿no? Lo que hicimos es, terminado el conflicto, salimos. Pero aquí un tema fundamental. El concepto básico que nosotros siempre respetamos es la autonomía universitaria, ¿no? Este tema de estas denuncias, obviamente hay que llegar hasta las últimas consecuencias de estas denuncias, pero no es en este caso el Consejo de Educación Superior el que tiene que resolver. Esto se resuelve en otras esferas, como en la esfera de la justicia. Entonces existen diferentes competencias, pero si es que a mí me preguntan, en Manabí es una de las provincias que más ha mejorado la universidad ecuatoriana. La ULEAM, ojo, tiene que acreditar, ¿no? La ULEAM tiene que acreditar y tiene que someterse al proceso de acreditación del CEACES. Obviamente eso es un reto, pero cuidado, se cree que la ULEAM está en este caso intervenida por el Consejo de Educación Superior. Él decía, el ciudadano de Manta, y parecía una figura bien construida a priori, ¿no? Lo que pasa es que Quito, Guayaquil y en cierta medida Cuenca siguen siendo imán. Y la gente de otras ciudades, otras provincias que tiene que emigrar a Quito, a Guayaquil o a Cuenca, añade un costo a esas familias porque hay que sostenerlos fuera de su ciudad natural, ¿no? ¿Esto está pasando? Bueno, acá se da un fenómeno que para mí es muy importante, que es el fenómeno de, dado el nuevo sistema que existe una movilidad en donde la universidad se transforma realmente en un espacio de encuentro común, interprovincia, interclase, interetnias, que es fundamental para la construcción de una democracia, ¿no? Yo creo que es necesario que se dé esa interacción. En otras universidades a nivel mundial no solo existe al interior del país, sino sobre todo se ve el flujo de movilidad alrededor del mundo. Y mientras más nacionalidades exista, se califica como mejor universidad. Entonces se está dando ese flujo, pero no es necesariamente que van solo Quito, Guayaquil y Cuenca. El flujo que va a las universidades, por ejemplo, de la Sierra Central, estoy pensando, por ejemplo, en Lespoch, al norte, ¿no? A las universidades del sur, ¿no? Es realmente importante. Entonces está habiendo una interacción y una movilidad que también rompe algo que desde mi punto de vista es necesario romper, es que cualquier tipo de regionalismo que pueda existir. En las universidades se está dando esta ruptura como un fenómeno importante, como un fenómeno en el cual las universidades, una vez más, como parte de la recuperación de ese sentido de lo público, pasan a ser espacios de encuentro común social, ¿no? Además ya se ha advertido que no se puede hacer una universidad en todas las ciudades del país. Por supuesto, es que esa es la otra perspectiva que se tiene muchas veces de la municipalización del sistema universitario. No se puede tener una universidad en cada municipio. Eso es inviable económicamente y también en términos de calidad.
porque no puedes tener la cantidad de profesores, de laboratorios que se requeriría para tener en este caso los más de 200 cantones que existen en el país. Entonces, obviamente se generan economías de escala en las universidades y también nosotros tenemos política de becas de movilidad. Si es que la persona, cosa que no existía antes de la Revolución Ciudadana, si es que la persona es de escasos recursos, puede aplicar. Y si es que obviamente necesita, aplica una beca a una beca de movilidad, ¿no? Y no solo la gente por movilidad, sino la gente de escasos recursos. Acordémonos de esta beca Eloy Alfaro, que para mí es fundamental, que es para aquellas personas que reciben el bono de desarrollo humano, reciben media remuneración básica unificada, y si es que sacan más de 8.5, una remuneración básica unificada. Antes no existía, porque no es suficiente, Javier, la gratuidad en la educación superior. La gente pobre necesita, a más de la gratuidad, algo para vivir y para poder, en este caso, dedicarse la mayoría del tiempo a estudiar, ¿no? A estudiar. René, suscitas más llamadas y tenemos más llamadas. Sergio Pérez, de aquí, de la ciudad de Quito. Adelante, por favor, con su inquietud. Gracias. Buenas noches. Estimado René, quisiera hacer una consulta muy concreta. Adelante. En virtud de la coyuntura existente con la Universidad Andina Simón Bolívar, como estudiante que acabo de graduarme, quisiera saber qué pasa con aquellos estudiantes que estamos en este proceso. Tengo entendido que va a haber algún problema con la legalización en la CENESID de nuestros títulos. Bueno, esta duda me viene porque independientemente de dónde nosotros o qué postura tengamos, sea a favor de la universidad o a favor de la CENESID, considero que no tenemos por qué pagar justos por pecadores, o más bien dicho, porque la cuerda debería romperse por el lado más flojo, ¿no? Entonces me genera esta duda porque hay ciertas voces que nos han manifestado que evidentemente va a haber un problema con el registro de nosotros, ¿no? Esa sería mi pregunta concreta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Ahí se ve la mala intención que existe con respecto a politizar un conflicto que tenemos que separar, en este caso, los temas electorales, ¿no? Claramente aquí existe un ex rector que quiere ser candidato, de la academia en sí mismo, ¿no? Los estudiantes para nada se verán perjudicados. Existe como parte de la resolución del Consejo de Educación Superior que todos los títulos se registrarán dentro de la CENESID. Si es que están diciendo eso, les pido que por favor pasen la voz, que los estudiantes se garantiza la continuidad de los estudios y se garantiza que puedan en este sentido titularse. Y sí mencionar la problemática mucho más allá y también para hacer historia, Javier. Sí me interesa esto porque es un poco para ver qué temas se posicionan como públicos y cómo se posicionan. Cuando nosotros enviamos el proyecto de ley de educación superior a la Asamblea, yo me estaba en las empladas en ese momento, nosotros enviamos un proyecto de ley en donde señalábamos que la Universidad Andina, para elegir sus autoridades, tenía que elegir como cualquier otra universidad, ¿no? Votación directa, y el que ganaba en la votación era rector. En este caso, Ayala Mora fue a la Asamblea y pidió que tengan un estatuto especial, ¿no? Que es el tema de tener a través de un consejo superior. Ahora quieren volver otra vez a lo que nosotros propusimos al origen, ¿no? Entonces, obviamente, siempre para mí, más democracia es mejor, pero dentro del marco de reglas de juego, ¿no? Entonces, si es que quieren hacer eso, tienen que cambiar, en este caso, su normativa, y nosotros encantados aceptaremos la normativa si es que cambian el estatuto. Pero en este marco yo sí quiero hacer una invitación, porque además se dice que se quiere imponer, ¿no?, algún candidato, ¿no? Nosotros lo que creemos es que la propia comunidad académica tiene que tomar la decisión. De hecho, la resolución del CES es: den paso a que la comunidad académica se pronuncie. Y hago una invitación, Javier, tanto a los dos candidatos que han sonado, que van a ser los candidatos que son de la Andina, ¿no?, tanto al doctor Jaime Breil como al doctor Agustín Grijalva, para tener una reunión la próxima semana y ver cómo se soluciona esta problemática. Nadie quiere imponer nada. Jaime Breil terminó su interinazgo. Terminó su interinazgo, ¿no? Y ahora se postula como candidato. Es público que se ha postulado como candidato. El doctor Agustín Grijalva ha hecho también público que también es otro candidato. Sentémonos en la mesa. Nosotros hemos dicho que el que tiene que resolver es en Andina, pero nosotros creemos que, si es que es necesario, sentémonos para que se solucione. Y si es que son los dos candidatos de la Andina, ¿qué quiere imponer el gobierno? No quiere imponer nada.
Lo único que quiere hacer es que se respete la norma. Y en este caso, porque la norma aplica para todos y estamos en un Estado de Derecho. Entonces, una invitación para que realmente se dé paso a la consulta y se pueda tener finalmente un rector y pasar el impasse que se tiene en este momento con respecto a la gobernabilidad de la propia Andina. Algunos dicen que se permitió que el conflicto de la Andina crezca, que se debió intervenir con más premura y con más energía. Mira, ahí el tema, tú has utilizado una palabra que es la palabra intervención, ¿no? Uh-huh. Eso es el discurso que tiene, en este caso, Ayala Mora y la mayoría de personas que se quiere violar la autonomía universitaria y por eso se va a intervenir. Claramente nuestra postura ha sido muy radical, ¿no? En el sentido, como siempre lo hacemos, es la propia universidad tiene que solucionar sus problemas en el marco de su autonomía, y por eso no ha habido ningún tipo de intervención, ¿no? Y lo que hemos señalado, señores, ustedes tienen que nombrar un rector que cumpla los requisitos de la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces, a mí sí me llama la atención que cuando les conviene quieren utilizar la norma nacional, cuando no les conviene quieren utilizar la internacional. Uh-huh. Entonces, pongámonos de acuerdo y seamos coherentes, ¿no? ¿Y crees que a partir de estos dos candidatos y la posible reunión la próxima semana se encuentre un camino de solución? Yo siempre he esperado, ¿no? De hecho, el doctor Jaime Abrel me pidió, porque nosotros no tenemos nada que hacer, de que yo medie, en este caso, con el Consejo Superior. Yo no tengo ningún problema, y me reuní las veces que sea necesario para solucionar el problema. El problema es que no se está dando paso a la consulta una vez más. Si es que yo puedo estar ahí en la mesa para que se llegue. Existen dos candidatos en este momento. Debe quedar claro que al menos son los únicos dos que sé. Bueno, que se dé paso en este caso al proceso de la consulta y que de los dos gane el mejor, ¿no? Y el conflicto con la Andina también desvela la necesidad de las reformas a la ley de educación, la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? Porque estamos ante un claro ejemplo de una universidad hecha a imagen y semejanza, digamos, de su rector. Bueno, o sea, para mí más que el tema de la Andina con respecto a las reformas, que sí hay un tema fundamental, ¿no? Para mí, que los recursos públicos, que son de todos los ecuatorianos, las universidades tienen que rendir cuenta, y en este caso la Andina, como rinde cualquier universidad del Ecuador, ¿no? Entonces, eso sí tiene que quedar claro, ¿no? Pero sobre todo, para mí, la reforma en la Ley Orgánica de Educación Superior que se ha planteado tiene que ver con ciertas universidades particulares donde se ha encontrado que violan el principio de que la educación superior no tiene que tener fines de lucro, ¿no? Sí, yo he visto números, cifras, 2.800 millones de dólares estamos hablando, mueven esas universidades y no se sabe, por ejemplo, a dónde han ido a parar porque no se han recreado en las propias universidades como 200 millones de dólares como producto de la actividad de esas mismas universidades. Uno supone que deberían de ir a la propia universidad para seguirla fortaleciendo, pero no se sabe a dónde han ido a parar esos 200 millones de dólares. Bueno, efectivamente, Javier, o sea, lo que se ha encontrado dentro de estas universidades, lo que el SRI ha encontrado, es realmente un tema que es fundamental como principio de la sociedad que queremos, que se quiere construir y como principio del sistema de educación superior. La educación superior no puede tener fines de lucro, puede ser gestionado particularmente, pero no puede tener dueño ninguna universidad. La universidad tiene que ser de la comunidad académica y del país en general, ¿no? Aquí se ha confundido y obviamente han creído ciertos rectores que son dueños de las universidades, y lo que se ha encontrado es que el rector o ciertas autoridades tienen parientes en otras empresas, ¿no? Son accionistas de otras empresas, tienen capital y redondean sus salarios con salarios que realmente son demasiado altos para lo que es la propia sociedad ecuatoriana. Hemos encontrado rectores que tienen ingresos anuales de $700,000, ¿no? $63,000 mensuales aproximadamente. $63,000 mensuales, otros que tienen 40,000, 25,000. Existen autoridades que no hace mucho se ponían un salario de $400, ¿no? Pero redondeaban con otros ingresos que tenían en empresas que vendían servicios exclusivamente a la misma universidad, generando monopolios y no dando paso a la competencia, en aproximadamente $25,000, $26,000. Entonces, eso tiene que acabar, porque algo que señala la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior es que las universidades no pueden tener utilidades.
Las universidades tienen que tener excedentes y el excedente tiene que ser reinvertido en la propia universidad. ¿Qué ha pasado? Que hemos encontrado que existen también fugas, además con un tema que hasta va en contra del propio sistema monetario, de la dolarización, que sacan sus recursos hacia el exterior. Eso atenta y daña la dolarización, ¿no? Entonces nosotros, la universidad debería ser, en vez de que exista fuga de divisas, debería ser una de las instituciones que trae divisas. Y lo que está pasando ahora es que se están fugando 197 millones de dólares, de acuerdo a la información que nos da el SRI. Entonces, eso tenemos que cortar y que más bien se invierta en el país, ¿no? Y se invierta en la propia universidad ese excedente, ¿no? Más llamadas telefónicas. Ángel Zavala, de la ciudad de Riobamba. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Agradezco la oportunidad de poder... Sí, buenas noches. Sí, lo estamos escuchando. Buenas noches. Mire, le estoy llamando desde Riobamba porque en la página web de la SPOCH acabo de leer que hay convocatoria a elecciones del 10 de agosto y que estas elecciones se van a dar entre las dos listas de las tres que estaban pretendiendo participar en el proceso electoral. Estas dos listas fueron descalificadas por el propio presidente del Tribunal Electoral de esa época y que ahora se pretende vuelva a presidir ese proceso electoral. No sé qué va a hacer el Consejo de Educación Superior si es que una de estas dos listas gana las elecciones sin que hayan cumplido los requisitos según el informe del presidente del tribunal. Muchas gracias. Bueno, una vez más, la universidad, uno de los principales principios es el principio de autonomía, ¿no? El Consejo de Educación Superior es la institución de última instancia que en el caso de que hubiese problemas electorales tenemos que analizar y tomar la decisión en su debido momento. Pero en el caso del SPOCH había una sentencia de un juez que señalaba que se presenten las dos listas hasta lo que tengo entendido. Entonces lo que se está dando paso es a esa sentencia. Este es otro tema también que hay que reflexionar profundamente. Lo que se está dando la judicialización del sistema universitario, ¿no? Y a veces se llegan a tomar decisiones que no necesariamente se condicen con el campo académico, ¿no? Entonces, pero bueno, uno tiene que cumplir en este marco lo que dice el juez. Entonces, el juez dictaminó aquello y obviamente creo que se está dando paso a lo que dictaminó el juez, pero hoy nosotros no queremos en este sentido tomar ninguna decisión hasta que se dé el proceso y analizaremos si es que existe alguna problemática como consejo. Pero es la universidad, ¿no? Porque este conflicto ya es un conflicto que lleva meses dentro del SPOCH. Y una vez más, nosotros como Consejo de Educación Superior, la primera respuesta que damos es resuelvan en el marco de la autonomía, señores de la comunidad académica, ¿no? Y la última instancia es un proceso de intervención que además lleva su tiempo para que exista una investigación y se llegue a esa decisión. Veo que en las reformas también se busca que las universidades privadas den la información que tienen que darle, por ejemplo, al SRI. Sí, efectivamente, ¿no? Las universidades particulares tienen que dar la información cuando se requiera. Ya nos entregan cierta información al Consejo de Educación Superior, pero lo que hemos visto, el entramado institucional es realmente peor que cualquier banco del país, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que tú no puedes tener un entramado institucional similar a la de un banco. Es la antítesis, la universidad, de una banca, ¿no? Entonces, y esa información... ¿En qué sentido? En el sentido del flujo de relaciones financieras que tiene la universidad, con fundaciones, con corporaciones, con empresas fantasmas, con Panama Papers en el exterior, ¿no? Entonces, ese entramado... Un entramado que busca esconder cosas. Que busca, en este caso, tener lucro, ¿no? De cierta manera. Entonces, y que no es fácil ver qué está pasando.
A nosotros nos han entregado información, pero claramente la información que ha salido a través del SRI, y nosotros lo que estamos proponiendo en este caso en la norma es dar más competencias al SRI y también al CES, que no tiene, al Consejo de Educación Superior, la competencia para fiscalizar y poder detectar el lucro si es que existe, ¿no? Aquí un tema fundamental, porque cuando uno ve que existe lucro o cuando uno ve que existen autoridades que tienen ingresos de $700,000 o $40,000 mensuales o $30,000 mensuales, ¿quién está pagando al final ese valor? El estudiante, el padre de familia, ¿no? ¿Y la sociedad entera? Y la sociedad entera. Existen universidades que se paga por estudiante, por una marca, entre $250 o $500, que al final podría reducirse el arancel para el estudiante. Entonces estamos poniendo también, Javier, en la norma que si es que se llega a detectar que existe violación al principio, en este caso de que la universidad no tenga fin de lucro, el Consejo de Educación Superior puede tomar la decisión, universidad, usted me baja un X% el arancel. Porque una vez más, ¿quién está pagando ese exceso, llamémoslo así, por darlo un nombre? Está pagando el estudiante, el padre de familia. Entonces son temas que antes no habían salido a la luz pública, que se está discutiendo en América Latina, ¿no? El caso de Perú o el propio caso de Chile, ellos han propuesto una superintendencia para las universidades, ¿no? Lo que nosotros decimos, el Consejo de Educación Superior puede tener mayor competencia y trabajar coordinadamente con el sistema de rentas internas. Y los países que más tarde están llegando a la reforma universitaria les está costando más trabajo. Sí, bueno, o sea, cuando hemos visitado, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile se le ha complicado mucho hacer un proceso de reforma. Quieren recuperar la gratuidad, no lo han podido hacer. Quieren pasar que esa sea a través de un sistema tributario, difícilmente lo pueden hacer. El tema de cierre de universidades les ha sido muy complicado hacer con algunas universidades. Entonces, por suerte, creo yo, nosotros hicimos en su debido momento lo que había que hacer y creo que estamos en un segundo momento. Pero este fenómeno de el lucro en las universidades es un fenómeno que nosotros difícilmente habíamos detectado porque la información que nos entregaban decía otra cosa, ¿no? Y no podíamos haber detectado si es que no hubiese habido esta evidencia de los Panama Papers y este trabajo que ha hecho el SRI, ¿no? Más llamadas telefónicas, René, si nos permites. Bienvenido al CIBAR desde la ciudad de Guayaquil. Por favor, adelante con su inquietud. Buenas noches. Buenas. Verá, mi pregunta va a ir en lo siguiente. ¿Qué piensa el economista Ramírez sobre las graves denuncias que se están haciendo en la Universidad de Guayaquil en los procesos de concursos de méritos, donde se está perjudicando a profesores que habían ganado los concursos y que ahora los están dejando de lado? Y además de eso, ¿qué piensa de este proceso de elecciones, que es el más largo del mundo? Cuando se llama elecciones el 1 de julio, para realizar las elecciones el 29 de octubre. No sé cuál es la justificación. Cuando la Universidad de Guayaquil está en un proceso de acreditación de hace 2 años. No hay ninguna justificación para que se dé eso. ¿Por qué se permite esas irregularidades? Bueno, es muy importante la pregunta que se acaba de señalar. La Universidad de Guayaquil, como encontramos, realmente la encontramos en la última categoría, ¿no? Y ha sido lamentable lo que hemos encontrado en la universidad. El proceso no ha sido fácil. Estamos hablando de la universidad más grande del Ecuador, ¿no? Y un tema fundamental, ¿no? Es el tema de que nosotros, como Consejo de Educación Superior, no podemos entregar a la sociedad una universidad que no haya acreditado, ¿no? Los tiempos de la acreditación lo establece otra instancia, otro Consejo de Estado, que es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Y nosotros creemos o hemos visto que si es que se mezcla el proceso electoral con el proceso de acreditación, lamentablemente existen grupos partidarios que no les interesa la calidad, no les interesa la academia, no les interesa la acreditación. Lo único que les va a importar es el proceso electoral, ¿no? Entonces, hemos querido separar. Y lo primero que nosotros hemos manifestado es que inmediatamente se da la primera evaluación como parte del proceso de acreditación por parte del CEACES y se da paso al proceso electoral. Pero nosotros sería muy irresponsable como Consejo de Estado que somos, es
irnos a un proceso electoral sin antes haber dicho a los guayaquileños, a la ciudadanía en general, esta universidad es parte del sistema, está acreditada y está acreditada bien, ¿no? Creo que sobre todo lo que tenemos que garantizar es el derecho a una educación y una educación de calidad, y eso es lo que estamos precautelando. A ver, más llamadas, y creo que es importante dar paso a las llamadas, René. Realmente las preguntas que están haciendo el programa, las preguntas que llegan de la ciudadanía. Luis Terán, otra vez de la ciudad de Quito. Adelante, por favor, con su inquietud. Buenas noches. Buenas noches. Rápidamente la pregunta. Me parece a mí, de todo lo que he escuchado, que hay una falta de sintonía entre lo que propone el organismo regulador y lo que el medio académico está sintiendo, percibiendo de esta autoridad. ¿Por qué? Veo que todas las llamadas están direccionadas hacia una serie de irregularidades. Parece que ahora hay un enfoque hacia la calidad en la academia, pero no un cambio cultural en la academia con respecto a un nuevo proceso político de cambio hacia un progresismo en la educación. Sí. Bueno, o sea, lo que estamos viendo en las llamadas es, sí, efectivamente, que están preocupados mucho por algo que yo lo he señalado, y ha sido una invitación a la Asamblea Universitaria, que algo que se están concentrando mucho en algunas universidades es en el tema de las elecciones, ¿no? Especialmente porque justamente coincidió por los tiempos que dimos en la Ley Orgánica de Educación Superior, que tienen que cumplir ciertos requisitos los rectores, entonces planificaron bien las universidades y se están todo dando en estos años. Pero es fundamental la pregunta, o más bien el comentario que se hace, porque no creo que necesariamente las preguntas sean el reflejo de lo que está pasando en la universidad. Yo y ahí sí, realmente cada universidad que visito veo el cambio radical que se está haciendo, el tema de los laboratorios, el tema de la infraestructura, el tema de los docentes con ese espíritu de generar investigación, de estar actualizado, de publicar, ¿no? Y eso está pasando dentro de la Universidad Ecuatoriana, y creo que eso realmente es un cambio fundamental que ya se está viendo, que obviamente, y aquí tenemos que ser muy claros, falta mucho, ¿no? Falta mucho, pero ya desde mi punto de vista existe el germen que empieza a permitir que florezca, ¿no? Pero ya lo habíamos advertido, René, en esta misma conversación. Se necesita un tiempo para que lo que está pasando en la universidad se refleje nítidamente en la sociedad, ¿no? Tú hablaste en el caso coreano como de 25 años. El más corto, ¿no? El más corto. Y durante esos 25 años tenemos que ser consistentes, tenemos que sostener esa reforma universitaria. Lo vivimos en la charla o la clase que dio el presidente en la SPOL, otra vez en la ciudad de Guayaquil. Y ahí el presidente le reclamaba a la academia una participación en la política. ¿Por qué la academia no reacciona cuando desde esa política, no toda la política debe de ser así, pero desde esa política se decía tanta cantidad de mentiras o de imprecisiones? La academia todavía no reacciona con la velocidad que estamos esperando que reaccione. Todavía falta tiempo para llegar a esa velocidad o para llegar a ese dinamismo. Bueno, claramente nosotros lo que buscamos y lo que se ha pasado en el sistema universitario no es una universidad partidizada como existía antes, sino una universidad política, en el buen sentido, en el que genere información, genere verdad, genere discusión para enriquecer el debate democrático, ¿no? Ese es el llamado que hizo el presidente de la República. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora el debate, sobre todo político, cuando existe muchas de las veces una clara articulación entre figuras políticas y medios de comunicación que colocan en la esfera pública ciertos debates que carecen de verdad, ¿no? Y aquí lo que estamos señalando, que prácticamente el principio fundamental de la universidad es la búsqueda de la verdad. Tiene que jugar un rol fundamental, porque sin verdad la democracia no va a florecer nunca. Entonces sí hacía un llamado, y yo también creo que es importante, de ese rol que tiene que jugar la universidad para enriquecer
el debate democrático que se tiene que dar en el Ecuador, ¿no? Última llamada para el secretario de Ciencia, Tecnología, Educación Superior e Innovación, Miguel Sáez, de Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Puntual. Estamos de acuerdo que la Universidad Ecuatoriana requiere un cambio y pienso que la Ley Orgánica de Educación Superior es la herramienta para dar ese cambio. Ahora bien, no es necesario, más bien no es suficiente solo la letra en la ley. Se necesita también la voluntad política de los actores, de las universidades, del gobierno, y vemos que indirectamente también participan otras fuerzas, como la judicatura en este caso. Quisiera referirme con este antecedente nuevamente al SPOCH, porque también soy un actor de por acá del SPOCH, y he vivido estos 7 meses de decadencia, de caos. Y bueno, haciendo un poco de memoria, en diciembre de 2015, cuando hubo el primer tribunal, llegaron delegados del CES, y con esos delegados del CES se descalificaron a las listas. Y bueno, me pareció muy bien porque toda la comunidad politécnica sabe que estos actores políticos de las listas no cumplen los requisitos. Entonces, luego con la judicialización vino todo el embrollo que hasta el día de hoy vivimos y que hasta ahorita lastimosamente no hemos podido salir. Ahora, nos enviaron, si se podría decir de esa forma, desde el Consejo de Educación Superior incluso, un rector, y vino, y es el doctor Horna, y bueno, polarizó el Consejo Politécnico, y ahora han dicho que tiene que haber elecciones solo con esas 2 listas que no cumplen los requisitos. Entonces mi pregunta es puntual. En el caso de que no se cumplan los requisitos como ordena la Ley Orgánica de Educación Superior, los estatutos politécnicos y demás normativa legal, en caso de que una de estas 2 listas que participarían, ¿cuál sería el papel del CES? ¿Cuál sería el papel de nosotros como actores políticos? ¿Cuál sería el papel de los estudiantes, de la comunidad institucional? Ahorita estamos prácticamente en exámenes, ya no hay toda la cantidad de estudiantes y quieren hacer elecciones sin estudiantes. Okay. Eso me parece a mí catastrófico para la democracia. Entonces mi pregunta es esa. Ok, muchas gracias. Bueno, una vez más, la universidad tiene que tomar sus decisiones en el marco de la autonomía, ¿no? Para mí es fundamental reiterar esto. En este sentido debemos recordar que tuvimos y nos sentamos en la mesa también como mediación, porque no se ponían de acuerdo con respecto al rector. El propio Consejo Académico le nombró, en este caso, al doctor Luis Horna. El doctor Luis Horna, el rato que hizo el análisis, por ejemplo, el tema de los decanos, si es que cumplían ciertos requisitos, no cumplían los requisitos que señala la Ley Orgánica de Educación Superior. Y obviamente, si es que no se cumplen los requisitos, sea quien sea, nosotros no podemos avalar algo similar, ¿no? Entonces, en su debido momento, si es que se da el proceso y si es que existe, en este caso, cualquier tipo de violación a la norma, obviamente nosotros como Consejo de Educación Superior tomaremos las decisiones que haya que tomar, como lo hemos hecho en cualquier universidad, ¿no? Entonces, nosotros, así como lo hacemos con la Andina, igualito hacemos con la SPOCH, que no es un problema del Consejo de Educación Superior. El Consejo Superior de Educación Superior está viendo qué pasa, pero los que tienen que resolver el problema son las propias universidades, ¿no? Y más los temas electorales, ¿no? Que lamentablemente, como estamos viendo, o sea, lo que más está suscitando la atención es aquellos casos donde existen procesos electorales. Y donde parecería ser que hay más fallas que procesos exitosos en este cambio de la educación superior. La SPOCH, o sea, creo que es una gran universidad. Yo he visto un cambio muy importante en la SPOCH, que lamentablemente en este momento tiene un cuello de botella que tiene que solucionar la universidad una vez más.
Pero nosotros podemos ver el cambio en la universidad ecuatoriana de 180 grados, o sea, se ha sextuplicado la cantidad de profesores con PhD, pasó, como decía, de 70% de licenciatura a 70% con cuarto nivel, el nivel salarial de los profesores es el mayor de toda la región en términos de poder adquisitivo. Profesores dedicados a tiempo completo. Profesores dedicados a tiempo completo, ya se ha cumplido aproximadamente el 60%. Se está destinando prácticamente lo que señala la norma para la investigación científica, la actualización es mucho mayor, la cantidad de revistas indexadas es mayor, la cantidad de publicaciones. Entonces, realmente en el sistema de educación superior existe un cambio radical. Tanto es así, Javier, que en el 6º informe de UNESCO de la educación superior a nivel mundial, están poniendo como el caso emblemático de reforma al Ecuador con otros países, en el caso de la región Ecuador, de la región latinoamericana Ecuador, pero comparativamente con otros 5 países a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ha sido una reforma que ha visto los diferentes aspectos del ingreso, del tema de calidad, del tema de pertinencia, del tema de democratización, etcétera. Entonces hemos avanzado y estamos en un segundo momento, quizás, Javier, para mencionar. Ya no es suficiente con tener y seguir caminando en una universidad de buena calidad. El siguiente paso es tener una universidad que genere conocimiento a mucha mayor velocidad, desarrolle tecnología e innovación. Por eso hemos enviado a la Asamblea... ¿Qué es la Ley de Innovación? ¿Qué es la Ley de Innovación? Le hemos llamado el Código Ingenios, Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que justamente lo que busca es que toda la política pública que hemos hecho, de becas, de crédito educativo, de capital semilla, de incubadoras, de banco de ideas, de inversión en ciencia y tecnología, de inversión en institutos técnicos y tecnológicos, que es fundamental para la productividad, no sea política de gobierno y que cualquier gobierno que venga tenga que continuar con este proceso, porque una vez más, no es suficiente con mejorar la calidad de la universidad si es que esta universidad no genera conocimiento, desarrolla tecnología y desarrolla innovación para beneficio de los ecuatorianos. Brevemente, René, nos queda muy poquito tiempo. Yachay, ¿cómo está Yachay? Bueno, Yachay es otra de las apuestas en este marco, ¿no? En este marco de no tener únicamente una universidad que transmite conocimiento, que es importantísimo, ¿no? Porque para poder generar conocimiento necesitas tener la base de dónde está el estado de la cuestión, llamémoslo así. Y en ese sentido nosotros hemos propuesto un espacio, un territorio, un conglomerado que genere economías de escala y donde se articule la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y obviamente en el marco también de una universidad avanzado de una manera importante en los poco tiempo. Por ejemplo, Yachay Tech por la revista Nature le pone en su segundo año en el sistema de educación superior, le pone en el segundo puesto a Yachay Tech de todo el sistema de educación superior en el campo de la investigación. Solo como ejemplo de que estamos yendo por buen camino, ¿no? Obviamente es una temática que necesita madurar y necesita seguir avanzando. Yo siempre pongo como ejemplo, en este caso, lo que pasa en China, ¿no? Que es un buen ejemplo donde ha habido un proceso de desarrollo tecnológico, ¿no? Como parte de su estrategia de desarrollo y en este caso los parques científicos tecnológicos generan, por ejemplo en Beijing, un 20-30% del PIB de Beijing, ¿no? Entonces no estamos hablando acá de una cuestión fortuita, sino lo que estamos hablando justamente de una propuesta estratégica en el marco de lo que tenemos que transitar, de lo que nosotros llamamos la economía de los recursos finitos, el petróleo, a la economía de los recursos infinitos, que es la basada en el intelecto, en el pensamiento, en la creatividad, en la cultura, en la innovación. Y ahí Yachay juega un rol importante como juega el resto del sistema universitario. ¿Qué porcentaje del proyecto Yachay está desarrollado, crees tú? Bueno, estamos hablando apenas de unos 10-15%. Ya. O sea que falta todavía un buen trecho para recorrer. Falta un buen trecho para recorrer de acuerdo al plan maestro. Una vez más allá de Yachay, que juega un rol fundamental, el punto es que lo que nosotros hemos construido es un ecosistema de innovación científica, ¿no? Que este momento ya se está plasmando en términos, por ejemplo, ¿quién hablaba de incubadoras antes de este gobierno?
Y ahora existen empresas como Novis, como Kruger, empresas, universidades que ya tienen incubadoras, gobiernos autónomos descentralizados, donde se incuba la innovación. ¿De quién? De las personas que vienen del banco de ideas, ¿no? ¿Quién hablaba del banco de ideas? Las ideas, los ecuatorianos somos muy creativos. El gran punto es que esa creatividad, esas ideas, no tenían cómo canalizarse. ¿Quién hablaba de capital semilla? ¿No? Es decir, que si es que tengo una idea, ¿quién apostaba a mi idea? No existía antes. Entonces, más allá de Yachay, lo que nosotros tenemos que ver es que el país tiene que constituir y madurar este ecosistema que se ha puesto la semilla. Y esto solo se puede hacer a través de una política de Estado, ¿no? Por eso la importancia del Código de Ingenios y por eso la importancia de que sea un pacto social, de que la construcción del sistema de innovación tiene que trascender a cualquier gobierno. Dijiste en Beijing las universidades generan el 20% del PIB. Los parques científicos. Tecnológicos como Yachay te generan alrededor del 20% del PIB, ¿no? De Beijing. De Beijing, que debe ser más alto que el de Ecuador. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando del presupuesto justamente de, si es que mal no recuerdo, de 100.000 millones de dólares, que es del presupuesto, que prácticamente es del PIB del Ecuador, ¿no? Muchas gracias, René, por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. Espero que todas estas discusiones, todas estas reflexiones caigan y generen mucho más pensamiento, ¿no? Y reflexión en la sociedad ecuatoriana. René Ramírez, el secretario de Ciencia, Tecnología, Educación Superior e Innovación, ha estado con nosotros en Palabra Suelta. Vienen los deportes. Gracias, como siempre, a usted por su compañía. Pásenla bien. Palabra Suelta.